Queridos hermanos, vamos a continuar nuestras reflexiones sobre el carisma kentenigiano. Hemos dicho en las introducciones que comprender el carisma es esencial. Si nosotros tenemos apostolado, tenemos tareas, si no llevan el cuño JK, no estamos dando aquello que Dios quiere dar a través de nosotros. No es que otros carismas no sean importantes, pueden haber muchos carismas y de hecho los hay. Pero nosotros somos responsables del carisma que el Señor le entregó al Padre Kentenich. No es fácil entenderlo. Los carismas ortodoxos, por así decir, todos tienen la misma base, el mismo credo, tenemos el mismo evangelio, la misma iglesia, pero hay acentuaciones de verdades. Y algunas son relativamente fáciles de entender. Por ejemplo, si nosotros tomamos a Santa Teresa de Ávila y su carisma, que es la vida contemplativa, la vida de oración, está circunscrito, ¿no es cierto? Es relativamente simple. No creo que sea simple vivirlo, ¿no? Pero se entiende más. O el carisma piensen ustedes, de San Francisco de Asís, la pobreza en primer lugar. En fin. En cambio, el carisma del Padre Kentenich es un carisma global. ¿Qué quiero decir con eso? Propone un cambio de registro, digamos, histórico, trae una nueva manera de vivir la fe. O sea, otro tipo de cristiano. Él habla de un hombre nuevo y una nueva comunidad. Pero se entiende quizás más diciendo, trae otra forma de vivir la fe, otra forma de transmitir la fe. En un tiempo de cambio histórico extraordinario, como lo dice el mismo Padre Kentenich, desde el tiempo del cambio de la época nómade a la sedentaria, ¿no es cierto?, nos había dado hasta nuestro tiempo. Y este cambio trascendental hoy día, digamos, está, por así decir, descolocando a la Iglesia y al estilo de santidad que ha reinado durante siglos en la Iglesia. Padre Kentenich nombra en primer lugar a San Agustín, un extraordinario santo, uno de los padres de la Iglesia más grandes, digamos, más significativo. Ahora bien, ¿qué pasó con San Agustín? San Agustín, él viene por de pronto históricamente de una raíz neoplatónica. Él había estudiado el neoplatonismo y también había practicado el maniqueísmo. O sea, era un trasfondo, por así decir, ideológico, con el cual él ve la fe. Y en ese trasfondo, ¿qué acentúa? Era evidente, ¿no es cierto?, en un pensar de alguna manera neoplatónico que busca lo espiritual, y para el cual lo material es la cárcel del espíritu, el cuerpo, ¿no es cierto?, es la cárcel del espíritu, que San Agustín acentuara Dios. En el lenguaje que usa el Padre Kentenich, la causa primera. Dios es lo definitivo. Dios es lo importante. Y además, San Agustín acentúa las consecuencias del pecado original, que están, y todos los reconocemos, ¿no es cierto? Pero yo puedo pasarla a un primer plano, segundo plano, o más por allá. En cambio, San Agustín dice, el hombre está herido por el pecado original y por los pecados personales. Y por eso lo humano está herido. No llega a la herejía que después, posteriormente, un agustiniano, Lutero, dice, el hombre es un montón de mugre y la gracia es una capa de nieve que le cae encima, ¿no es cierto? Ya lleva ese pesimismo, ese mirar lo malo, digamos, que hay en la naturaleza. La herida la hace que en la práctica, ¿no es cierto?, Lutero no conciba que pueda haber una iglesia medianera entre Dios y nosotros, que pueda haber un sacerdocio, y que puedan haber sacramentos, que pueda estar la Virgen María con la acentuación que nosotros tenemos, ¿no es cierto?
Por cierto que San Agustín no llega a eso, ni mucho menos. Pero acentúa las consecuencias. El mundo es peligroso. El mundo puede ser una trampa. Y eso, digamos, se cuaja, por así decirlo, un estilo de santidad. ¿Y cuál fue ese estilo de santidad? Es el que después se nominó, ¿no es cierto?, es la espiritualidad en el fondo de la huida del mundo. Es una espiritualidad que ve el espíritu, o sea, de la perfección, el ideal, perdón, de la santidad, de la perfección cristiana, es dejar las cosas, es dejar el mundo, es dejar la riqueza, es dejar el poder, es dejar la familia, es dejar el sexo. Y entonces, ¿qué? Vamos a encontrarnos con Dios. ¿Y dónde nos encontramos con Dios? Por eso los conventos. Piense que San Agustín, cuando fue nombrado, después de su conversión, ¿no es cierto?, lo ordena sacerdote, después obispo, él funda una comunidad religiosa en su casa episcopal, diríamos hoy día. ¿Por qué? Porque lo que estaba en el ambiente eran, después de los ermitaños, eran los cenobitas, los ermitaños que se habían reunido en comunidad, los eremitas, los cenobitas, perdón, digo bien. Ahora, eso lo tomó San Agustín e hizo una regla. La regla de San Agustín, la que siglos después, ¿no es cierto?, los toman los agustinianos, esto que es nombre de Lutero. San Agustín, Lutero era de los agustinianos, que se remitían a esta regla de San Agustín, donde los predicamentos son esos que les digo. El mundo es peligroso, el mundo puede ser una trampa. Vamos lo antes posible hacia Dios. Centrémonos en el amor de Dios, en Cristo, en los sacramentos, en la Eucaristía en concreto. Y después de San Agustín viene pronto, en el siglo XVI, San Benito, que toma todo eso, le da otra forma, pero en definitiva se mueve en el mismo mundo. Y los conventos, la espiritualidad benedictina que reinó en Europa, por cierto, durante siglos, que marcó toda la Edad Media, estaba centrado en eso. Para ser santos deja el mundo, deja las vanidades de este mundo. Y al decir vanidades acá, me recuerdo de un manual de vida cristiana que teníamos, fíjense que en 1950, cuando empezamos nosotros acá en Chile con la juventud, era el manual que todo el mundo usaba. En los conventos tenían sus reglas, en las comunidades tenían sus normas, ¿no es cierto?, en ese espíritu del cual les hablo, del estado de perfección. Pero los laicos no tenían nada. Si no es que eran orden tercera, ¿no es cierto?, se acercaban a la comunidad religiosa, pero tenían un manual. Y ese manual se llamaba y se llama La imitación de Cristo, de Kempis. Ustedes pueden encontrarlo, eso, si toman Google, ¿no es cierto?, lo van a encontrar inmediatamente, pongan texto de la imitación de Cristo de Kempis, va a salir. Y se van a admirar de lo que dice ese manual, donde se habla de la imitación de Cristo y el desprecio de las vanidades de este mundo. ¿Y cuáles son las vanidades de este mundo? Las cosas, las personas, la riqueza, el sexo, todas estas vanidades, todo es vanidad. Hay que dejar eso pasajero y centrarse en lo definitivo. Vamos a la patria celestial. No estamos destinados a esto transitorio y además herido, como le digo, por el pecado peligroso. Hay que defenderse, hay que tener cuidado, hay que reprimir los instintos que están desordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Lean, por favor, yo no lo puedo hacer ahora porque nos llevaría muy largo hacerlo. Pero les digo, ese espiritualidad y la pedagogía consecuente dominó ¿hasta cuándo? Hasta el siglo XX. No había prácticamente otra. Se pueden haber
Hay muchas variedades y matices en esto, pero digo, en general, predominaba la santidad así. Para ser santo, para buscar la perfección, es así, y no de otra forma. Hasta el siglo XX, dije, hasta el Concilio Vaticano II. ¿Qué pasó entre medio? El padre Kentrich nombra a San Agustín, en segundo lugar nombra a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, otro gran santo, decisivo también para la vida de la Iglesia, el siglo XIII, él empieza a hablar, pero en el campo doctrinal, no ya de esta acentuación unilateral de la causa primera de Dios, sino que habla de la armonía de la causa primera y las causas segundas. Santo Tomás de Aquino parte de otra filosofía, de la filosofía aristotélica. Aristóteles hablaba, ¿no es cierto?, de las causas y de las causas primeras y segundas, no de Dios, digamos. Él hablaba de un Dios del primer motor, pero introduce esa otra terminología, esa otra visión que la toma Santo Tomás de Aquino y dice: Dios es la causa primera, nosotros somos causas segundas. Dios actúa a través de nosotros. Y eso da pie para otra manera de vivir y de concebir la vida de fe, la vida cristiana. Él formula una frase que el padre Kentrich repite muchísimas veces, que dice así: la gracia, Dios, lo divino, presupone la naturaleza. La presupone, no cae en el aire, no es un paquete que cae así, sino que presupone la naturaleza, el hombre, el ser humano, la comunidad cristiana, etc. La comunidad, perdón. Pero como está enferma, la sana. La gracia sana la naturaleza. El hombre no está corrupto, no es corrupto, está herido, pero es sanado por la gracia. Y no solo sana la gracia de esa naturaleza herida, sino que además la perfecciona y la eleva. Eso queda en Santo Tomás y queda en el plano de la doctrina. Pero, ¿qué pasa? La vida de la Iglesia sigue aspirando a este otro tipo de santidad, al cual me he referido anteriormente. Solo en el siglo XX, a raíz, por lo demás, de las injusticias sociales, piensa en el siglo XIX, fines del siglo XIX, donde se empieza a ver, digamos, lo que pasa en el mundo, en un mundo que ya va siendo cada vez menos cristiano, digamos, donde se han introducido otros factores que vamos a ver en el próximo video, si Dios quiere. Entonces, se despierta el sentido por una santidad en medio del mundo, la santidad laical. Piensen en León XIII, en Pío XI, una santidad en medio del mundo. Es decir, justo la acentuación contraria. Encontramos a Dios, ¿dónde? En el mundo del trabajo, en las realidades temporales, pasajeras. Pero aquí está Dios, y aquí encontramos a Dios, y amamos a Dios en las personas y a través de las personas, y servimos a Dios en las cosas y a través de las cosas, etcétera, etcétera. Eso se cuaja, por así decir, en diversas iniciativas, y aquí el padre Kentrich tiene, yo creo, una primacía. Piense que su primer libro fue La santidad del día de trabajo, que él distinguía, ¿no es cierto?, una santidad del día domingo, santidad que tenemos religiosa, amamos, practicamos devociones, etcétera, etcétera, pero otra cosa es la vida concreta. Y él dice, no la santidad del día domingo, sino que la santidad también, y en primer lugar, del día de trabajo, sobre todo para los laicos. Si los laicos no tenían eso, entonces, ¿qué? El mundo queda sin Dios, sin levadura. El Concilio Vaticano II formula todo este mundo nuevo de Dios, iglesia y mundo, de esta armonía en el fondo de lo humano y lo divino y del rol que tienen
en él los laicos, y por cierto también lo que se va a abrir poquito a poco, paso una santidad matrimonial y familiar, cosas que ambas cosas, los laicarios, los familiares, no estaban tratados, no eran tema. Los laicos eran por allá, los que escuchaban, asistían, ¿no es cierto? Lo importante eran otros. Y el padre Kentenich ve el resultado del Concilio Vaticano II, dice, esto es lo que siempre Schoenstatt ha querido, lo que nosotros hemos querido, pero falta algo. Falta una nueva espiritualidad laical o para una santidad en medio del mundo, y falta además, ¿no es cierto?, una pedagogía, una nueva forma de transmitir la fe. Ya a esas alturas estábamos en una cultura donde Dios estaba cada vez menos presente. Y eso es lo que vamos a ver, Dios mediante, en el próximo sesión que tengamos. Pero por lo menos ahora quería plantearle esta visión general. Cuando el padre Kentenich dice, a la sombra del santuario se van a codecidir por siglos los destinos de la iglesia y del mundo, es por esto. Es porque trae otra espiritualidad, otra visión. Es otro el paradigma en el cual él se mueve. Las otras acentuaciones van a tener siempre lugar, porque les digo, y les decía al inicio, son acentuaciones. Pero esta acentuación, ¿cómo la trae el padre Kentenich? Con la consecuencia, yo creo que es bastante única. Y tratamos ahora de entenderla lo mejor posible. Ojalá nos resulte. Después continuamos.